Mi tema para mi tesina es la deficiencia de las autoridades en la aplicación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Esto con la finalidad de ver las deficiencias que tienen las autoridades, ya que no aplican correctamente el protocolo homologado de búsqueda de personas. México ha registrado oficialmente 100.000 casos de desaparición de personas de 1964 a 2022. Esto se debe a las incompetencias que tienen las autoridades al no saber aplicar el protocolo. A falta de acciones por implementar para brindar justicia y verdad a las víctimas, se contribuye a que no se investiguen los casos de desaparición por particulares, se sanciona a estos responsables y no se identifiquen patrones de estos ilícitos. Esto lleva a la repetición de esta violación y generan deficiencias en todos los casos, aún existiendo el protocolo homologado, porque no se hace correctamente. Y bueno, en la Ciudad de México esto comenzó a través de la desaparición de personas que es una catástrofe que implica una ruptura profunda, sostenida de campos de sentido acción, tanto de manera individual y tanto social. Tradicionalmente se ha ejercido como este mecanismo de represión que inhibe la verdad y la memoria para ocultar el crimen y de sus responsables. En México, la desaparición forzada comenzó a considerarse una categoría de representación política a partir de los acontecimientos ocurridos en 1968. A lo largo de esto se denominó la Guerra Sucia. No solo líderes fueron objetivo de desaparición forzada. Durante este periodo bastaba que una persona tuviera lazos de parentesco con luchadores sociales, que viviera cerca de la zona de operaciones de la guerrilla para ser detenidas o desaparecidas. Es importante señalar que la mayor parte de las personas desaparecidas no solo eran hombres, sino quienes denunciaron públicamente este delito de Estado fueron hombres, compañeros militares de movimientos sociales. La época que insiste para hacer esta denuncia en estos años fue realizada por ellos. Sin embargo, el paso del tiempo de la búsqueda de las familias abrió la posibilidad de organizaciones y que la lucha y la exigencia fuera realizada principalmente por mujeres. En un caso específico en México, el problema de la desaparición forzada tuvo repercusiones importantes durante el gobierno de autoridades del Partido Revolucionario Institucional, que en este caso era el PRI, sobre todo en los años 70. No obstante, la peor crisis de violaciones a los derechos humanos ocurrió después de la alternancia en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional, que en este caso fue el PAN. En el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se caracteriza por una política de seguridad nacional tendiente al combate del tráfico de drogas y el desmantelamiento de las organizaciones criminales como el Cártel Milenio, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel de Tijuana, y el Cártel de Juárez y el Cártel del Pacífico, de la fragmentación y multiplicación de estos grupos criminales, la capacidad de que ellos querían tener ese poder, empezaron a mandar drogas a otros países y se empezó a generar otra vez esta violencia. Esta violencia dejó a 7.000 personas asesinadas y más de 26.000 personas desaparecidas. El sexenio de Felipe Calderón marcó un cambio significativo en la dinámica de las desapariciones, de tal suerte que el combate del crimen se convirtió en un arma contra la ciudadanía, afectando principalmente a nuestra juventud. Al asumir la presidencia en el 2012, Enrique Peña Nieto reconoció la guerra contra el narcotráfico, iniciada por su predecesor Felipe Calderón Hinojosa. Había proporcionado graves abusos por parte de fuerzas de seguridad. En el año 2014, al presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos, se dijo que habían a partir o alrededor de 12.000 personas, de las cuales no se sabía su paradero desde 2006. Durante el tiempo que llevaba actualmente la administración de Enrique Peña Nieto, las violaciones de los derechos humanos incrementaron con respecto al periodo de Calderón. En 2015 se abrieron 3.227 expedientes sobre la desaparición de 453 personas desaparecidas. Las Fuerzas Armadas acumularon 2.212 quejas ante la CNDH durante los 2 primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, quienes, a pesar de
A pesar de no declararlo formalmente, continuó con la política de seguridad desarrollada por Calderón y sigue empleando a los militares las labores de seguridad pública. Esta cifra es superior a 1.671 quejas que se registraron contra esta corporación al inicio de la gestión de Felipe Calderón. En Ciudad Juárez, el crimen se refiere a que en la última década de 1993 a 2003, cientos de mujeres fueron violadas, desaparecidas sin saber de ellas. Esto se llevó a que las mujeres fueron abandonadas en algún suburbio de la ciudad y así fueron constantemente desapareciendo. Algunos acontecimientos que marcaron fue el campo algodonero, pero ahora ya es solo un baldío. La tierra cruje hasta el montículo. Es discreto, apenas se ve de lejos donde están las 3 cruces de madera. En una de ellas cuelga una mochila blanca y en la otra cuelga una mochila rosa, que está empolvada. Las clavaron en lugares donde aparecieron más bien el 6 de noviembre del 2001 los cuerpos de Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera Moreal, de 14 años, y Laura Berenice Ramos, de 17 años. Al día siguiente encontraron a 5 chicas más: Ángeles Acosta, María Rosina, Elizabeth Rodríguez, Juliana Reyes, y una no fue identificada. Todas violadas, con evidentes signos de tortura. La madre de Ivette, Esmeralda y Laura acusaron a las autoridades de no tomarles la denuncia de desaparición, de no haber buscado con vida a sus hijas y entregarles sus restos en cajas como si no valieran nada, y ni siquiera se hicieron estudios de ADN. Otro acontecimiento importante que pasó en Ciudad Juárez de desaparición fue en el edificio del Hotel Verde Amarillo. La pintura está descolorida y desconchada en algunos trozos. Las ventanas y las puertas están tapiadas. Hay un gato peludo muerto al girar de una de sus esquinas. Fue clausurado por orden de la fiscalía después de haber sido identificado como el punto central de una red de trata de mujeres que operó entre 2008 y 2011. En los peores años de la guerra contra el narco, decenas de chicas fueron secuestradas en el centro de Ciudad de México y fueron ahí pues abusadas sexualmente y violentadas física, psicológicamente. Y otro acontecimiento en Ciudad Juárez es la previsión, atención y acompañamiento de mujeres que nunca han estado en manos de instalaciones públicas, sino de prestigiosas organizaciones como Casa Amiga y Red Mesa de Mujeres. Esto para la trata de personas, pero pues también de otros lugares llevan a mujeres y desaparecen y sus familiares nunca vuelven a saber de ellas. Algo que tenemos que tener muy claro y que yo siempre me planteé al hacer mi investigación es qué es la desaparición de personas. La desaparición de una persona es aquella acción en la que se le detiene y se le secuestra a alguien privándola de su libertad. Pero también se tiene que tener en cuenta 2 definiciones. La desaparición forzada, que es por agentes de Estado como el ejército, políticas o grupos criminales pagadas por el gobierno para desaparecer a personas y se les quitan sus derechos. Y la desaparición por particulares, que es en la que nos vamos a centrar, que puede ser grupos criminales de cualquier persona que busque sacar algún beneficio económico a través o a costa de la vida de una persona. Y en ello lleva la trata de personas, es la explotación de niñas y niños y adolescentes a cargo de un grupo criminal de personas, y el tráfico de órganos, que también para eso las personas desaparecen, porque los criminales practican prácticas ilegales para retirar órganos humanos, corazón, hígado, riñones con fines comerciales. El reclutamiento de niñas y niños adolescentes son forzados a pertenecer a grupos criminales y por lo tanto participan en sus actividades ilegales como secuestrar a más personas, distribución y elaboración hasta de drogas. Con este enfoque podemos llegar a las problemáticas de deficiencias de las autoridades en los mecanismos de búsqueda de personas, de búsqueda inmediata. En esta fase las autoridades siempre tienen deficiencias, ya que una de estas faltas es cómo la Fiscalía está investigando penalmente las desapariciones en México. La ley general en esta materia establece que la desaparición forzada y la cometida por particulares son principales delitos para enfrentar a estas crisis. Sin embargo, las autoridades no están
reconociendo a las personas desaparecidas como víctimas de este delito. Se les niega la información y la posibilidad de levantar su denuncia, o se registran dilaciones indebidas a los familiares de las personas desaparecidas por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones. Actuaciones tardías, negligencias u omisiones, pretextos de la poca claridad en las competencias estatales y federales. Una práctica de algunas autoridades de esto que pasa es que tratan de vincular a las personas desaparecidas al crimen organizado, realizando comentarios como de andaba de malos pasos. En el caso de las mujeres, siempre toman el caso de de seguro se fue con el novio, ya después regresa, o se lo buscaron. Con ello lo que intentan es restarle gravedad a la desaparición de algunas personas y tratan de justificar. No ofrecen un trato humano y digno de experiencia y herramientas para la búsqueda, así como las deficiencias de lo que debe ser una investigación exhaustiva que evite la impunidad, conocida como servidores públicos debidamente capacitados, obteniendo resultados poco satisfactorios en todas las investigaciones, descoordinadas, desarticuladas para realizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y la investigación en la cual no se hace correctamente y carece de herramientas de la especialización o la capacitación adecuada para llevar a cabo un autocuidado que les permita atender de manera los casos a su cargo y al mismo tiempo brindar contención y primeros auxilios emocionales a las víctimas o a los familiares de las víctimas, y no se orientan correctamente, ya que se debe de tener los principios de perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y el enfoque diferenciado. En esto, mi propuesta para combatir la problemática y deficiencias de las autoridades en el protocolo homologado es la realización de un protocolo o ley para los servidores públicos donde se encuentren las sanciones que conlleven al no ejercer de manera correcta el protocolo homologado de búsqueda de personas, brindando de manera inmediata la orientación jurídica, canalización y acompañamiento acorde a las necesidades de las víctimas y las características del caso, generación de mecanismos institucionales de atención inmediata para iniciar alertas y enviar y recibir información que permita trazar rutas de desaparición o elementos que permitan a la Fiscalía especializada orientar sus propias hipótesis de trabajo, capacitación a las autoridades encargadas de las bases de datos de las distintas dependencias para revisar el adecuado llenado de todos los campos para validar la información y se encuentre correcta, ya que en muchos casos, como lo vimos en un caso que fue muy sonado, que fue el de Fátima Aldriguén Antón, donde en sus alertas Amber tuvieron muchas inconsistencias, porque dijeron que primero fue raptada por un hombre cuando fue raptada por una mujer. Entonces, por eso yo quisiera pues poner esta propuesta de que se cheque bien y se capacite a las autoridades para que se haga un correcto llenado en la base de datos y incentivar a capacitaciones personalizadas y la sensibilización y profesionalismo constante y permanente del personal de la Fiscalía. Y bueno, yo puse una conclusión. La desaparición de personas existe y aumenta de manera alarmante en la Ciudad de México y no existe coacción, ya que las autoridades incurren en muchas negligencias durante el proceso, ya que no están capacitados o no hacen de manera correcta su trabajo pertinente. Por eso, gracias a la investigación realizada, quisiera que mis propuestas fueran tomadas en cuenta para que puedan ponerse en la práctica y se haga con la conciencia de la gravedad y no siga habiendo impunidad por parte de los servidores públicos. Y bueno, eso sería todo.